Tres. Hola, buenos días a todos. Es un gusto volverlos a tener aquí en este curso latinoamericano de herramientas para la atención primaria en salud en enfermería. Me presento, mi nombre es Diana Marcela Prieto Romero, yo soy enfermera, especialista en epidemiología, magíster en salud pública y doctora en salud. En este momento tengo el honor de ser la moderadora el día de hoy y presentar a unos grandes ponentes de diferentes países que hoy nos van a acompañar. En la medida en que iniciaremos, entonces iremos dando las respectivas presentaciones y en ese sentido me permito presentar a una gran colega, Carla Mijangos. Ella es una colega de México, licenciada en enfermería por la Universidad de Sierra, especialista en enfermería pediátrica, magíster en investigación y rol avanzado por la Universidad Navarra de Pamplona, España, doctoranda en ciencias sociales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Hace parte del grupo de docencia de enfermería de la Red Internacional de Enfermería del Consejo Editorial. Es docente y ha tenido una grande trayectoria en investigación, en epidemiología, en atención primaria en salud y en los objetivos de desarrollo sostenible. En esa medida nos permitimos darle la palabra a la colega Carla. Hola, buen día a todas, a todos. Agradezco este espacio y me da un gusto poder compartirlo con ustedes y pues principalmente tomando en cuenta todos estos reflexiones a las que podemos llegar, que mi participación principalmente la quiero llevar a este espacio reflexivo. Quienes ya me conocen saben que me gusta mucho eh, llevar siempre mis participaciones en cada uno de los eventos que he tenido, pues desde esta mirada un poco más allá de un análisis objetivizado y de un análisis que nos puede permitir mirar cifras. A mí me gusta más llevarlo a este enfoque de la reflexión. Entonces es a donde los quiero llevar en este momento con esta pues honorable participación que tengo en conjunto con el maestro Javier y la maestra Toledo, y que me da pues un gusto poder compartir con ellos este debate sobre estos resultados de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y esta relación con la APS. No me voy a detener en los 17 objetivos del desarrollo sostenible, pero sí quiero aclarar que este objetivo 3, que va enfocado a lograr este bienestar o esta vida sana de las poblaciones, no se encuentra separado de los demás elementos o de los demás objetivos, es decir, no es un ente aislado, sino van en conjunto y si no se logran los demás, es imposible lograr el objetivo de salud específicamente, que es el 3. No me voy a detener en ello, pero sí partir de que estos objetivos del desarrollo sostenible surgieron a partir de esta interacción que hubo entre países, específicamente 193 estados miembros de las Naciones Unidas, que crearon estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, y de ellos pues obviamente se emanaron otras 169 metas que van enfocadas justo a tratar de lograr estos objetivos generales del desarrollo sostenible. En general, pues van enfocados estos objetivos a 3 elementos importantes que engloban, ¿no?, de manera general estos 17 objetivos, que es el económico, que obviamente te requiere este recurso para poder desarrollar los otros objetivos. Este objetivo que va enfocado a estos objetivos hacia la materia social, ¿no?, específicamente retomando este concepto que sabemos que es parte de esta conceptualización y definición, perdón, de salud, pero que también es necesario retomarlo desde un ámbito más dimensional y más característico y más ampliado también para poder entenderlo. Y también no podemos obviar y dejar de lado este elemento o esta materia que es territorial ambiental, ¿no?, que forma parte también
del complejo estado de la salud, ¿no? Es decir, no tenemos que mirar la salud solamente desde desde un ente individualizado, desde una persona, sino tenemos que mirar la salud desde lo que es más amplio, que en este caso estamos hablando del entorno, ¿no? Del ambiente. Entonces, si no tenemos un ambiente seguro, tampoco vamos a poder conciliar la salud desde esta perspectiva. Entonces, quiero partir de estos conceptos principales que hablamos de los objetivos del desarrollo del milenio. Es decir, estos objetivos del desarrollo sostenible parten de estos objetivos del desarrollo del milenio que se tuvieron en el año 2000. Ya ha pasado más de una década y podemos mirar qué tanto se han logrado estos objetivos, ¿no? Que este es como el objetivo o el pilar, ¿no? de este debate justo en este momento. Entonces, aquí tenemos que se partió estos objetivos del desarrollo del milenio de estos elementos que se tomaron en cuenta en ese momento, ¿no? Reducir la pobreza extrema y las desigualdades. Si ustedes ven, yo trato siempre de llamar la atención o de subrayar unos conceptos que son necesarios que también los analicemos y los repensemos más allá del término que puede verse un poco, digámoslo así, esperanzador o un poco, pues en un lenguaje que puede ser atractivo. Sin embargo, dentro de estos conceptos se guarda un mito y estos conceptos también son metaforizados, porque no necesariamente, o sea, es decir, dentro de este objetivo o de este concepto se guardan elementos que se subsumen en este concepto, pero que también pueden ser excluyentes, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, de forma general, se trató de reducir desde el año 2000 y más antes esta pobreza extrema que existen en los países y las desigualdades que ha creado también todo este sistema económico mundial. Sin embargo, pues hemos visto que la pobreza extrema ha estado, que en un momento se los voy a mostrar, en estos elementos, un poco hablándoles desde la pandimensionalidad, ¿no? Que suben y bajan y no se mantienen estáticos, ¿no? Pero siempre han tendido más hacia aumentar esta pobreza. Igualmente tenemos controlar las enfermedades viejas que se tenían ya desde este año 2000, pero también se hablaba de amenazas de enfermedades nuevas que eran devenidas por este progreso de las naciones. Yo me detengo en este término de progreso porque desde un concepto evolucionista, hablando desde este concepto darwiniano de progreso, hablamos de una evolución de un estado de bajo desarrollo a uno de alto desarrollo, pero no solamente en materia de hablar de desarrollo, se puede decir moderno, ¿no? Sino que dentro de esta modernidad de progreso hablamos también de destrucción y de exclusión y segregación de personas, de espacios, de territorios, ¿no? Porque este progreso nos lleva justo a modernizar las ciudades, ¿no? Y también sabemos que la modernización lleva un crecimiento económico, sin embargo, esta modernización también lo que hace es excluir y segregar poblaciones, alejando aquellas poblaciones que no están acorde con este progreso, es decir, que se salen, ¿no? de estos objetivos, de estos lineamientos, de este imaginario que se tiene del progreso. Entonces hay que valorar muy bien este concepto de progreso, porque a veces en lugar de progresar nos lleva a un descenso también de la salud específicamente, ¿no? Hablamos de reducir el deterioro de los ecosistemas. Yo aquí me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cómo reducir este deterioro de los ecosistemas si estamos hablando de un concepto progresista de las naciones? Entonces, quiero progresar las naciones, quiero crear y avanzar, industrializar mis territorios, y al industrializar estos territorios me lleva a la destrucción de ecosistemas. Y también dentro de estos tratados grandes de libre comercio que ha habido entre las naciones, hablamos de que también se está haciendo una venta de territorios específicamente para actividades extractivistas. Y sabemos que las actividades extractivistas llevan a la destrucción de estos territorios, ¿no? Y obviamente que los territorios que se destruyen son los territorios que se encuentran en esta lógica del sistema mundo en las periferias, ¿no? Es decir, el sistema mundo localiza específicamente el centro,
que es como el centro también económico mundial, y lo demás pues se va excluyendo de ese sistema económico. Entonces, en general, se trataba de lograr que la globalización no produjera más miseria en la población mundial. Sin embargo, este término de globalización por sí mismo lleva un mito guardado, que es justo la globalización del sistema económico y del sistema político y social, ¿no? Es decir, entonces la globalización lo que hace es concentrar todos los beneficios en el centro de la economía mundial, ¿no? Hablamos que este centro de la economía mundial se encuentra en los países que son de alto desarrollo y que estos países justos son los que van a distribuir o redistribuir todo el sistema económico en los demás países. Entonces, al concentrar todo el sistema en el centro de estos países, las periferias van quedando aisladas y obviamente van quedando más empobrecidas porque los territorios se ocupan para seguir aumentando las riquezas de estos países centro. Entonces, este es el término de globalización en general, más que verlo desde un concepto de desarrollo evolucionista, desde un concepto que nos lleve a tener mejores países, vemos que es totalmente lo contrario, ¿no? Y aquí es donde quiero que pensemos en esta reflexión. Entonces, estos objetivos del desarrollo sostenible, ¿cómo lograrlos? Si dentro de la creación de estos objetivos lleva inmersas estas palabras de progreso, globalización, que obviamente nos lleva nuevamente a esta segregación. Entonces, repensemos estos conceptos para ver qué tanto pueden influir en el desarrollo del milenio, ¿no? Entonces, hablamos que hay un desarrollo, pero de unas minorías, no la mayoría, ¿no? Entonces, en este caso, solamente se enriquecen o se progresa en los países que son de alto desarrollo. Los demás nos empobrecemos más, ¿no? ¿Cuáles son los principales obstáculos que ha tenido estos objetivos de desarrollo sostenible desde una visión más crítica? Nos dice Rodríguez. Aquí podemos ver en estas imágenes un paisaje un tanto desolador, ¿no? De sequía. Sin embargo, vemos que dentro de este paisaje que se ve desolador aparece una imagen de una flor que genera esperanza, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los principales obstáculos de estos objetivos? El exceso de optimismo. Creo que hemos rebasado este exceso de optimismo en el que nos imaginamos erradicar la pobreza con solo mencionarlo como objetivo, ¿no? Con solo hablarlo dentro de nuestras políticas. Sin embargo, sabemos que no se materializan, ¿no? Que no llevan esta objetivación de estos objetivos. Entonces, aquí es donde se excede uno en el optimismo de estos objetivos y pierde uno el bosque, ¿no? Dentro de todo este continente se pierde realmente el horizonte hacia donde queremos ir, ¿no? Entonces, ese exceso de optimismo nos ha llevado al obstáculo total de estos objetivos. También algo importante es que dentro de este exceso de optimismo ha habido una ausencia de políticas públicas coherentes con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que aquí estos paisajes desoladores que también podemos ver, que son derivados precisamente de esta ausencia de políticas públicas coherentes y que además también han empobrecido, les decía yo, estas periferias de los países que son más pobres y que también han tenido que migrar por procesos que en sus países hay alta violencia, no garantizan la seguridad, hay una violación extrema de derechos humanos, no tienen acceso a ningún tipo de servicio de salud, entonces ellos se ven forzados a migrar y esto les lleva a otros procesos también que debemos analizar en la salud. No solamente podemos ver la salud desde la persona y el profesional de la salud, ¿no? O desde las enfermedades crónico-degenerativas o de las enfermedades infectocontagiosas o prevenibles por vacunación. O sea, tenemos que mirar también estos entornos que nos están generando también problemas de salud extremos, ¿no? Como el caso de estas caravanas migratorias que se dieron en el 2019 en México y que muchas de estas personas lograron pasar a Estados Unidos, otras más están insertas en los países, se quedan dentro de ellos y también hay que generarle salud a estas poblaciones porque es un derecho que es para todas las personas, ¿no? También podemos ver esta discontinuidad de las políticas o discontinuidad de estos conceptos que yo les decía que se enmarcan en la globalización, en el progreso, en el desarrollo, que podemos ver una incoherencia totalmente de cómo se tergiversan estos conceptos, ¿no? Entonces aquí podemos ver que estas personas que son favelas en Río de Janeiro,
podemos ver cómo ellos que pertenecen a su territorio no pueden gozar de ese territorio como tal, ¿no? Es decir, están como encerrados dentro de su propio territorio, ¿no? Y la globalización eso hace justamente, ¿no? La globalización segrega a las personas, pero obviamente a estas personas empobrecidas las localiza en espacios donde no tengan que intervenir obviamente con este desarrollo, que no lo obstaculicen también y al mismo tiempo que no marquen una mala imagen de este progreso, de este desarrollo de las naciones. Sin embargo, podemos ver que también no solamente es aislarlos, excluirlos de este sistema social, sino también hablamos de que se excluye de todos los servicios básicos, ¿no? Como es la salud principalmente. Por ejemplo, este exceso de optimismo lo pudimos ver también y lo podemos ver en los planes nacionales de desarrollo. Por ejemplo, en el caso del 2013-2018, pudimos ver que estos objetivos del desarrollo sostenible marcaron también el Plan de Desarrollo Nacional en las 5 metas nacionales, ¿no? Y aquí podemos ver estas 5 metas que se trazaron y que son totalmente optimistas, que era lo que yo les decía, ¿no? México en paz, México incluyente, México con educación de calidad, México próspero, México con responsabilidad global, pero podemos ver que lejos de verlos metafóricamente y de verlos poéticamente, que incluso pueden generar una remoción de emociones, también podemos ver que son totalmente utópicos en el que no se concentran en objetivos claros y precisos para lograr justo este acceso o esta cobertura a la salud, ¿no? Y de este México incluyente, pues se aseguraban 3 objetivos más, que era asegurar el acceso a los servicios de salud, ampliar este acceso a la seguridad social y promover este entorno adecuado, que realmente hemos visto mayores niveles de violencia en nuestro país desde el 2013 y antes, que no hemos visto que haya una disminución, al contrario, hemos visto un aumento de la violencia que no hemos podido mirar estos resultados de los objetivos del desarrollo sostenible enfocados justo en garantizar una vida digna a las personas, ¿no? Y ampliar esta cobertura de servicios de salud, basados, les decía yo, en este modelo de sistema mundo que Wallerstein los especifica claramente. Quiero pasarme rápidamente a este documento que creó la CEPAL desde el 2016, que le llamó Horizontes 2030 y que centró o basó todo este documento específicamente en el concepto de igualdad y reclamando o haciendo alusión a que, a que ha habido una insostenibilidad con respecto a estos objetivos, ¿no? Dentro de la igualdad. Aquí quiero marcarles unas gráficas para que podamos entender este proceso. Y aquí, por ejemplo, vemos que hablar de inversión en infraestructura es importante, ¿no? Podremos decir, bueno, ¿para qué hablar de infraestructura si somos salud, ¿no? Sabemos que la inversión pública nos beneficia también en cómo se redistribuye el sistema económico dentro de nuestros países, ¿no? Y si hay una baja inversión pública, obviamente que va a haber una menor inversión y específicamente salud va a ser uno de los que se va a ver mayormente afectado, al igual que el sector educativo, ¿no? Aquí vimos que hubo una mayor inversión tanto pública como privada en el año 87, ¿no? Y de ahí descendió y que uno de los mayores descensos que tuvo esta inversión en infraestructura fue en el año 2008 y que en el año 2018 y que fue donde se dio la mayor crisis a nivel internacional y de la cual no hemos podido recuperar, ¿no? Yo creo que en el 2020 pues nos va a haber todavía una menor inversión de esta infraestructura. Y también al haber mayores pueblos empobrecidos, al haber una mayor inseguridad, hay menos inversión privada y hay mayor pobreza, ¿no? Entonces tendremos que analizar todo esto en materia de salud también para poder entender desde este sistema económico cómo es que está afectado nuestra salud y cómo se logran los objetivos. Aquí, por ejemplo, también al hablar de pobreza tenemos que hablar de este crecimiento económico, como les decía, de la inflación, que es también tan importante, el desempleo y la pobreza, ¿no? Aquí es esta gráfica del 2019 que la hace la Lama, es importante que se basa en las estadísticas de la CEPAL también. Ellos nos hablan específicamente que, por ejemplo, en el caso de México,
tiene un alto nivel de pobreza, que es mayor al 40, casi un 44% de pobreza que existe en México y que podemos verlo, ¿no? En esta segregación, en pueblos que son ampliamente marginados, pobres, y también vemos espacios de las ciudades de México en donde hay gente que cuenta con una riqueza extrema. Entonces vemos estas desigualdades tremendas en el país, pero también aquí llama la atención el caso de Argentina, que hay un alto nivel de inflación, ¿no? Que es mayor al 20%, casi un 25% de inflación, y que esto pues también va a generar el aumento en el consumo de los productos, ¿no? Es decir, entonces los productos alimenticios, que es una de las necesidades básicas de las personas, se convierten en un producto que son de difícil acceso por el aumento en los costos debido a la inflación. Entonces también esto tendremos que mirarlo para crear políticas públicas de salud que vayan enfocados a mejorar estos objetivos, ¿no? Y también el caso de Venezuela, que aquí podemos ver que hay un decrecimiento económico, ¿no? Y que esto también está llevando a que hay una menor inversión pública, hay un aumento mayor de pobreza y sobre todo esta violación a los derechos humanos que existen, ¿no? De la pobreza ya ni siquiera existe la gráfica, ¿no? Porque obviamente que todo este proceso de crecimiento económico va a llevar a otros procesos severos que va a generar en el caso de Venezuela. Entonces vamos viendo un poco esto, ¿no? También hay que ver la feminidad de la pobreza, ¿no? Ver la pobreza a través de los índices entre hombres y mujeres, que es tan importante mirarlo, ¿no? Y que vemos que hay una mayor pobreza entre las mujeres específicamente. En el caso de Honduras, aquí además de que es extrema la pobreza, aquí sí es semejante tanto en hombres como mujeres, pero conociendo también el contexto que tiene este país y que ha tenido de violencia, de migración, de violación de derechos humanos. Entonces aquí podemos ver un poco cómo se localiza el índice de feminidad de la pobreza, que también es importante explicar, aunque sabemos que este Censo Nacional de Población no valora variables muy específicas para poder medir la pobreza entre los integrantes de la familia, que también es importante poder hacerlo. Entonces, aquí vemos unas desigualdades entrecruzadas bastante amplias, específicamente en desigualdad de género que podemos ver, desigualdades étnicas, ¿no? Raciales, y si esto lo interseccionamos más, vamos a ver más pobreza en mujeres afrodescendientes e indígenas. Entonces, vamos viendo cómo se va entrecruzando y se va haciendo más extremos los niveles de pobreza, y esto lleva a mayores problemas de salud dentro de estas poblaciones, ¿no? Entonces no podemos dejar la pobreza, no podemos dejar de mirar el sistema económico, no podemos dejar de mirar las desigualdades sociales, no podemos dejar de mirar la interseccionalidad, porque entonces nos coartamos en dejar de mirar la salud y los objetivos que tanto se logran. Yo les quiero mostrar rápidamente un estudio que yo elaboré al sur de México, en el estado de Oaxaca, y que es uno de los estados que se caracteriza como uno de los mayores estados con pobreza y marginación en sus poblaciones. Y aquí yo medí esta afiliación a los servicios de salud de la población en función de 3 variables: el sexo, la edad y la actividad que desarrollaban en 2 municipios de este estado. Es importante que nosotros hagamos este tipo de estudios para poder tener claro las realidades de nuestros entornos, de nuestros contextos, ¿no? Porque si no vamos a mirar las estadísticas que son nacionales, y les vuelvo a repetir, o sea, a partir de este sistema mundo podemos mirar solamente los centros, ¿no? Lo que se localiza en las ciudades centro, pero las periferias las seguimos excluyendo y no podemos saber realmente qué tanto ha beneficiado los objetivos, ¿no? Si no es a través de estos estudios. Aquí solamente hablo en términos generales, que en México hay un 43.6% de pobreza, que era lo que ya habíamos visto, que hay 7.6 en pobreza extrema, y que pues es uno de los países que tiene más población empobrecida, ¿no? Pero yo les decía, existen segregación en que podemos ver poblaciones también muy enriquecidas. Aquí principalmente este estudio tratamos de valorar los roles que se ejercen entre hombres y mujeres, y cómo estos roles y estas actividades y la condición de ocupación de la persona también le impide o le limita el acceso a la atención de salud, ¿no? Que a veces no podemos mirar esta asociación entre estas dos variables y pensar que la ocupación de la persona también es un límite para tener este derecho a la salud. Y de ahí poder mirar que hay personas y hay familias oaxaqueñas que no cuentan con este ingreso mínimo para poder adquirir alimentos.
Esta gráfica simplemente es de la población estudiada de los dos municipios, de Ocotlán, que cuenta con 5.416, Tlacolula 7.035. Aquí lo que quiero explicarles específicamente, bueno, la población abarcada fue de 18 años y más. Vemos que hay en ambas poblaciones más mujeres que hombres, ¿no? Y también podemos ver que sí existe este seguro, bueno, hasta el 2019 el seguro popular que cubría algunas personas, pero también vemos una gran cantidad de personas, es decir, que no contaban con ningún servicio de salud, ¿no? Aquí vemos 1.500 en el caso eh, de Ocotlán, que no estaban afiliados, es una inmensidad de personas que no cuentan con ningún servicio de salud. Tlacolula 2.700, que hablamos que hay una mayor cantidad de personas que no están afiliadas a ningún servicio de salud, ¿no? Y también aquí llama la atención que 1.600 personas se dedican a los quehaceres del hogar. Entonces, imaginemos la limitación que tienen para el acceso de salud, sabiendo que es una actividad no remunerada, ¿no? Económicamente. Y 1.700 días que se encuentran en Tlacolula, ¿no? Vamos a pasar rápidamente esta gráfica. Aquí hablamos de esta condición de actividad con la afiliación que hay entre hombres y mujeres y que específicamente, bueno, yo aquí nada más les voy a mostrar esta población de mayor a 66 años y podemos ver que aquí llama la atención que en los quehaceres del hogar específicamente hay 244 mujeres que se dedican a los quehaceres del hogar en Ocotlán, ¿no? Y que son, a diferencia de 3 hombres que solamente se dedican a los quehaceres del hogar, y de esos 3 hombres, los 3 están afiliados. Sin embargo, aquí vemos en el caso de las mujeres que de estas 244, 59 mujeres no tienen ningún servicio ni cobertura a los servicios de salud, ¿no? No tienen ningún acceso a este sistema de salud público. Es decir, entonces ellas tienen que pagarse sus atenciones médicas. Pero ¿qué ocurre? Que se dedican a quehaceres del hogar y no tienen un sustento económico para pagarlo. Entonces, por tanto, no van a acudir a ningún servicio de salud, ¿no? Tenemos también esta limitación física en la que se ven mayormente afectadas. Por ejemplo, también aquí tenemos 49 mujeres, que casi es semejante, aunque hay más hombres con limitación física. Sin embargo, aquí vemos que 47 hombres sí cuentan con seguro popular, ¿no? Que sí contaban en el 2019 con un acceso a servicios de salud, a diferencia de las mujeres que vemos que son 13 mujeres que no se encuentran afiliadas a ningún servicio de salud y aparte son mayores de edad, ya mayores de 66 años, y también pues cuentan con una limitación física. Entonces pensemos lo que esto conlleva para estas personas, ¿no? En el caso de Tlacolula ocurre lo mismo, ¿no? También hay 216 mujeres que se dedican a los quehaceres del hogar, no tienen una remuneración en comparación con 5 hombres que se dedican a los quehaceres del hogar, y de ellos solamente 3 son los que no se encuentran afiliados, en comparación con las mujeres que son 76 mujeres que no cuentan con ningún servicio de salud, ¿no? Entonces les decía, al no tener una remuneración económica, podemos pensar en cómo está garantizado este derecho a la salud desde estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? La limitación física aquí vemos que afecta mayormente a los hombres, pero también vemos que en este caso de Tlacolula sí hay más hombres, en este caso con la limitación física en comparación con Ocotlán, que no cuentan con un acceso a un sistema de salud público, ¿no? Y de estas 44 mujeres que cuentan con limitación física, 27 de ellas no cuentan con seguro o con un acceso a los servicios de salud. Entonces seguimos viendo, en este caso yo les decía, la interseccionalidad es importante porque vemos que las mujeres siguen teniendo una mayor dificultad para acceder a estos servicios de salud, ¿no? Entonces, esto es importante poderlo mirar desde estos conceptos, ¿no? Entonces, las reflexiones finales a las que vamos a llegar es que también tendremos que mirar estos cambios democráticos que existen en los países, ¿no? Perdón, el manejo de políticas públicas que ha quedado en muchos países, como es el caso de Brasil, en manos del mercado externo, las políticas públicas de nanotecnología que no están reforzadas en ninguno de los países y que la nanotecnología puede ser una herramienta o una estrategia que puede permitir este acceso a la salud de las personas. Sin embargo, también este concepto de nanotecnología lleva a un proceso de mayor inversión que muchos de los países no tienen, ¿no?
la problemática alimentaria, que también tendremos que ver estas políticas que ha habido agrícolas y cómo estas políticas agrícolas afecta en la inversión de los alimentos, el mayor gasto de los mismos, y obviamente que esto lleva a mayores obstáculos de las personas para conseguir los alimentos, ¿no? Este nivel de crecimiento que ha disminuido de manera general en Latinoamericana y que va a agudizar estos problemas sociales y económicos. Este proceso de globalización, que ya lo vimos, se fundamenta teóricamente en este neoliberalismo, y que el neoliberalismo principalmente se basa en este concepto de el libre mercado, ¿no? Por tanto, en este libre mercado, pues hay políticas en las que no benefician específicamente en el acceso a la alimentación de las personas. Por ejemplo, en el caso de México, lo que nos dice Keynes, ¿no? O sea, tenemos la producción de alimentos. El problema de México es la mala redistribución de estos alimentos que existen, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tendremos que también hacer nuestras reflexiones. El pluralismo cultural, que lejos de verlo como un enriquecimiento para los países, ha sido un conflicto cultural y un conflicto también de racismo, de etnicidad, que va creando también mayor exclusión de estas personas, ¿no? La pobreza, la marginación y la exclusión social, que podemos ver que dentro de estos sistemas de salud siguen estando presentes, y que la marginación es un estado más grave todavía de la pobreza, porque excluye a las personas de estos sistemas básicos, ¿no? La falta de alimentación y deterioro de la salud, que ya lo vimos, y la corrupción, que no la podemos olvidar, ¿no? Hay una falta de transparencia en el manejo de los recursos económicos, en el manejo de las políticas públicas, que están beneficiando específicamente a una minoría, y que aquí esto está afectando obviamente a los servicios de salud, así como a las personas para poder tener este acceso, ¿no? Incluso muchas personas está viendo una fuga de cerebros también derivado de esta mala redistribución económicamente, también de cómo se está distribuyendo el sueldo en los trabajos, ¿no? Hablando de enfermería específicamente. Entonces, esto es lo que yo quería mostrarles y llevarles a esta reflexión. Aquí tienen las referencias. Y bueno, nos quedamos con esta frase que creo que dice todo, de Eduardo Galeano, que dice: de los pobres sabemos todo, en qué trabajan, en qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan y qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres, y será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer, ¿no? Y de los ricos, ¿qué sabemos, no? Preguntarnos, ¿qué sabemos de los ricos y qué sabemos de estas políticas? Pues muchas gracias por permitirme estar aquí, y pues es un placer poder estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla, por tan extraordinaria presentación. Y en este sentido me permito resaltar puntos que ameritan ser tocados. Como por ejemplo, la salud es un tema que es transversal, que toca a diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Además, cómo esta globalización ha pasado la imagen falsa y errónea que es un desarrollo igualitario para todas las comunidades y para todos los países, cuando en realidad lo que ha sido es una globalización, como lo menciona la doctora Carla, donde ha beneficiado a ciertos países y a ciertos grupos de la sociedad, donde evidentemente esto se ha incrementado la pobreza, las desigualdades, donde se han abierto aún más estas brechas económicas, sociales, de acceso no solamente a la salud, sino a la economía, al desarrollo, ¿no? Y Carla también nos mencionaba cómo el desarrollo de estos países y de estas sociedades también afecta, y hay una destrucción del medio ambiente, de los recursos naturales, de esta conexión con la tierra, con la naturaleza, y cómo a eso le llamamos modernización. Entonces, Carla nos hace estas reflexiones
reflexiones tan pertinentes y tan al lugar, porque todos estos temas indudablemente afectan la salud, ¿no? No podemos hablar de enfermedades, no podemos hablar de prevención, no podemos hablar de promoción, si indudablemente no abordamos la salud de una manera integral, de una manera colectiva, y cómo esta salud se integra con estos otros temas tan importantes. Y por último, me voy a permitir también resaltar el tema de del cómo las pobrezas se incrementa y se ha hecho aún más fuerte en las mujeres. Y Carla también nos mencionaba estas desigualdades entre hombres y mujeres, donde en algunos países indudablemente es más acentuado, muchísimo más fuerte, con esos datos tan fuertes que nos presentaba la doctora Carla. Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias, Carla, por la presentación. Le preguntamos a la doctora Claudia si tenemos preguntas del público que en este momento se quieran abordar. No, Diana, simplemente, bueno, agradecimiento, gracias. Desde Pinamar, desde Buenos Días, saludos desde Ecuador, la Universidad Técnica de Manabí. Es un saludo también de Chilpancingo. Excelente lo de Carla Mijanjo, Fuente, excelente, gracias. Una exposición clara y realista de la situación actual con respecto a los logros. Felicitaciones, Carla, interesante exposición, así que todos agradecimientos y muy clara la disertación de Carla. Así que felicitaciones a Carla por semejante ponencia. Muchísimas gracias, Claudia.